Buenísimo. Bueno, vamos a empezar hoy con el Éxodo y Números. Estos dos libros. Arrancamos primero con una oración. Vamos a prepararnos para esta clase con una oración. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios omnipotente, Creador, Padre nuestro, Padre, somos tus hijos que te buscamos. Ten piedad de nosotros y nosotros mándanos tu Santo Espíritu. Todos juntos. juntos Ven decimos, Espíritu Espíritu Santo, Santo, Espíritu ilumina mi Santo, corazón ilumina mi para ver las corazón para cosas para que ver las son las de cosas cosas Dios. que de son de Dios. Dios. Ven Espíritu Ven Ven Santo, Espíritu Espíritu Santo, dentro de Santo mi dentro de mente mi para de mi mente, conocer mente las para pensar cosas las de conocer las cosas Dios. que cosas son de Dios. Ven que Espíritu son de Espíritu Santo, Dios. dentro Santo, de mi dentro de Ven alma, mi Espíritu alma, Santo que dentro de mi yo le que alma, yo que le yo le pertenezco pertenezco solamente a solamente. solamente a Dios. Dios. Santifica todo lo Santifica que yo todo lo que Que piense, yo todo diga lo y piense, que yo haga, diga y piense, haga, diga y haga, para para que para todo que todo sea que para sea la para sea la gloria. gloria de gloria Dios. de Amén. Dios. Amén. Amén. Bueno, no hacemos la señal de la cruz porque todo este rato va a ser de oración, así que vamos a arrancar. Bueno, hoy vamos a ver entonces esto, Éxodo y desierto. El desierto va a ser números, ¿no? Entonces, Ascension Press titula esto como Egipto y Éxodo y deambulando por el desierto. Los libros son Éxodo y números. Bueno, entonces empezamos con este gran libro, espero que lo hayan podido leer. Éxodo, exilio, viene de la raíz viene de como se imaginarán, exit en inglés, ¿no? Significa salida, ¿no? Entonces vamos a escuchar el relato de la salida de este pueblo de Egipto. Estas 12 tribus, ¿se acuerdan que habíamos terminado la sesión pasada en los 11 hermanos de José que habían llegado a Egipto? José los había recibido, les había dado tierra, los había acomodado para que pudieran trabajar. Su padre, Jacob, Israel, fallece, muere, y ellos se quedan en Egipto. Y se quedan 400 años, ¿no? Acá tenemos casi 400 años, o sea que vamos a leer del 1700 a.C. al 1280. ¿Por qué este número como tan preciso? Porque ese es el año en donde se produce la conquista de la tierra, o bueno, el proceso de conquista, donde empieza el proceso de conquista de la tierra prometida. El contexto histórico es que Egipto es la potencia, vamos a ver a Ramsés II, bueno, a Ramsés en el poder, o sea que estamos hablando también de la primera civilización urbana en China, en el 1600. Se nombra, ¿no? Se nombra al faraón en la Biblia, o sea que eso nos ayuda a poner un contexto histórico bastante claro. El color, como verán ahí las nubecitas, es el rojo, se imaginarán por el paso del mar Rojo y por la sangre de esta alianza, ¿no? De esta alianza que habíamos visto con Abraham que va a renovar Moisés. Nos vamos a centrar en esto, en esta liberación. Vamos a ver en este libro esto. Como libro suplementario, o sea, en la misma época está el Levítico. Acuerden que tenemos el Pentateuco, o sea, los libros de la ley son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros. ¿Por qué no leemos el Levítico? Primero porque no es el libro, un libro narrativo, y segundo porque está apuntado a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes lo usan casi como un manual, ¿no? Para ellos. Nosotros no lo Levítico. vamos a tocar. Eh, ¿Cómo empieza este libro del Éxodo? Eh, con la opresión de los israelitas. Vemos que el faraón le atormenta el ver esta multitud que crece, ¿no? Los israelitas tienen muchos hijos y esto no le gusta nada, entonces empieza a tratar de controlar la vida. Sí, Y el las único que parteras. da la vida es Dios, ¿no? Entonces el Señor dice, bueno, hasta ahí, hasta ahí. Eh,
Dice, voy a la última frase, Israel invoca a su Dios y Dios escucha. Vamos a ver que esta palabra escucha se ve un montón en este libro, ¿no? Cómo es un Dios atento, que está atento a las necesidades de su pueblo y lo escucha. Una y otra vez el pueblo le va a hablar y él va a escuchar. Eh, el tema es que después de 400 años habíamos visto la, el número 4, que significa, el número 4, que significa prueba, ¿no? Purificación. Entonces, son un montón de años de prueba y purificación en donde el pueblo está en una tierra que no es la que Dios le había prometido. Entonces, Dios quiere llevar a su pueblo, que ha crecido en gran número, a donde le había prometido a Abraham, ¿no? Y el tema de que haya pasado tanto tiempo es que los egipcios ya estaban tan inmersos en la cultura egipcia, perdón, los israelitas estaban tan inmersos en la cultura egipcia que ya habían hasta empezado a adorar los dioses egipcios, ¿no? Entonces vamos a ver que al Señor y todo el proceso que hace Dios para llamar a su pueblo y lograr que realmente ellos quieran ir, o sea, salgan por motus propio, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces se nos presenta en Éxodo 2 al 6 a Moisés, que va a ser el personaje principal de este libro. Eh, nos cuenta que Moisés, que significa la palabra Moshe, ¿no? Significa sacar, la hermana del faraón lo encuentra en el agua. Habíamos dicho que el faraón primero manda a unas parteras, les dice a las parteras, bueno, maten a los primogénitos, así a las mujeres las podemos dejar, pero a los varoncitos no los queremos. Eh, y las parteras dice el libro que tenían más miedo a Dios que al faraón, ¿no? Qué bárbaro. Más miedo a Dios que al faraón, entonces no le hicieron caso. Y le mintieron al faraón diciendo, bueno, no, las israelitas son tan fuertes, eh, tienen tantos chicos que, bueno, cuando llegamos ya han tenido al hijo, ¿no? Entonces como que se disculpan. Entonces el faraón dice, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto y manda a un genocidio, manda a matar a todos los varones israelitas. Eh, en este contexto aparece Moisés, este niño que dice muy lindo, ¿no? Que la madre no lo puede dejar porque es tan lindo este niño, que lo pone dice en una canasta, pero esa palabra, así tal, esa palabra hebrea la leemos también en, en Noé, ¿no? Entonces esto nos va a mostrar, este paralelismo, este uso de esta misma palabra nos va a mostrar que esta canasta, por decirlo en castellano, ¿no? Pero va a traer la salvación, va a traer como un mundo nuevo. O sea que este chiquito que está ahí adentro va a traer un mundo nuevo, una, una salvación. La, la hermana del faraón lo encuentra y sabiendo que era un niño hebreo, lo toma. Dicen que ella había perdido un bebé hace poco tiempo, entonces tenía como esa necesidad de ser madre y lo toma y decide criarlo, ¿no? Lo llama Moisés, decide criarlo como suyo. Acá tenemos la astucia de la hermanita que venía siguiendo al bebé, que le dice, ay, necesitas una nodriza, necesitas alguien que lo amamante, yo la voy a llamar. ¿Y a quién llama? A su madre, ¿no? Llama a la misma madre de este niño. O sea que Moisés es criado por su madre natural y por una madre egipcia. O sea que vamos a ver cómo Moisés tiene este conflicto interno todo el tiempo y choque cultural, ¿no? De ser egipcio y ser hebreo. Por tanto, cuando él ve que a sus hermanos hebreos los maltratan, él sufre.
¿no? En su interior sufre. Pero por otro lado, no solo había sido criado como egipcio, sino como faraón, o sea, para gobernar, ¿no? Tenía una educación de que muy pocos tenían, ¿no? Cómo el Señor eligió, ¿no? Y puso a este niño en el lugar exacto para que después pudiera gobernar a este pueblo tan inmenso y llevarlo a donde él quería. Bueno, ¿qué pasa? En este conflicto que tiene Moisés, ve que maltratan a uno de sus hermanos, quiere defenderlo, quiere tomar él como justicia en sus manos y mata a un egipcio. Cuando se entera el faraón, lo busca para matarlo, ¿no? Dice, no, esto no puede ser. Y entonces Moisés termina huyendo a el desierto para salvar su vida. Como punto reflectivo, me gustaría preguntarles si alguna vez a ustedes les pasó esto que le pasa en este momento a Moisés, que es que viven como un anticipo de algo que les va a pasar después como forma de preparación. O sea, Moisés, si no hubiese tenido que huir a Egipto, al desierto, vivido la dureza del sobrevivido, mejor dicho, la dureza de vivir en el desierto, jamás hubiese podido después escapar con todo el pueblo al desierto y guiarlo, ¿no? Por el desierto. Él conocía muy bien por qué lo había vivido en carne propia. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez vivieron ustedes algo como anticipo de una misión que después les daría el Señor? No sé si alguno quiere compartir ahora o si no, se los dejo para pensar. ¿Hay alguno que se le ocurra? No, 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 la verdad no. No puedo relacionar todavía eso, Bueno, no sé. les hago Seguramente, una mini relación seguramente sí nos ha emocional. pasado algo en varios momentos que Les nos ha voy a servido contar. para... Mi mamá tuvo un ACV, un mini ACV. Yo estaba con ella, estábamos con mi padre y fue algo, gracias a Dios, muy leve, pero pero bueno, yo la acompañé al médico y le hicieron, para detectar el ACV, se hacen un par de preguntas, ¿no? El médico le hizo un par de preguntas y a mí me quedaron grabadas en mi memoria. A los 8 meses mi padre empezó con un proceso de ACV y yo estaba de nuevo con él, pero esta vez sola, y entonces se me ocurrió hacerle estas preguntas eh, y él te estaba teniendo un ACV masivo, ¿no? Se le había tapado totalmente la carótida. Eh, y entonces como me di cuenta que estaba teniendo una CB, llamé directamente a la guardia y le dije, mi padre está teniendo una CB y entonces todo sucedió mucho más rápido, ¿eh? Nos lo llevaron directamente al centro donde lo tenía. Y bueno, y no quiero decir, le salvé la vida, pero gracias a eso, él está todavía hoy vivo, ¿no? Y casi sin secuelas eh, que si no hubiese yo tenido ese anticipo antes con mi madre, esa como preparación, no estaría mi padre hoy, ¿no? Con nosotros. Eh, bueno, son esas cositas que a veces el Señor nos prepara para algo más grande. Bueno, ¿qué pasa estamos hablando de Moisés, volvemos a Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés había tenido educación hebrea, pero de su madre, medio a escondidas, ¿no? Pero era y parecía un egipcio, ¿no? Por tanto, él venía de una educación de muchos dioses, pero tenía en su interior esta búsqueda de quién es este gran Dios, ¿no? ¿Quién es este gran Dios que mi familia adora, mi familia materna, mi familia de sangre? Y en esa gran búsqueda está en el desierto
y ve una zarza ardiente, una salsa prendida a fuego, y le llama la atención y se acerca. Y cuando se acerca, descubre a Dios en la zarza ardiente. Eh, Muy interesante ver cómo el Señor tiene formas muy curiosas de acercarnos a Él, ¿no? Y ninguna inválida, ¿no? En este caso fue llamarle la atención y Moisés se acercó por eso, por un llamado a la atención, ¿no? Así que estemos siempre atentos y cuando, no sé, les pase que algún sobrino, algún nieto, algún joven, no sé, yo siempre digo, va a misa porque está la chica que le gusta o el chico que le gusta, bueno, no se preocupen, el Señor tiene sus formas de llamarnos, ¿no? Sus formas muy diversas. Bueno, y le pregunta al Señor, ¿cómo te puedo llamar? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le contesta el impronunciable, el tetragramatrón, Yahvé. Yahvé, se escribe, ¿no? Así, ¿no? Pero con las letras hebreas es como impronunciable, no se puede ni pronunciar, ¿no? Este es el nombre. Yo soy el que soy. Y es impresionante porque es un verbo, ¿no? O sea, es una palabra, un verbo. Qué nombre tan llamativo, ¿no? Eh, yo soy presente, yo soy todo, yo soy, bueno, y vamos a ver cómo esa palabra también a futuro la va a usar Jesús, después lo vamos a ver, no quiero spoilearles el final, pero vamos a ver cómo Jesús también la usa, ¿no? Bueno, y Dios habla con Moisés y le da una misión. Le dice que quiere que saque a su pueblo de Egipto. Eh, Leemos, a ver si alguien tiene Éxodo 4, 10, 17. ¿Alguien lo tiene por ahí? Si no, yo leo acá. ¿Alguien quiere leer? Bueno, leo así, no nos retrasamos. Dice... Moisés dijo al Señor, perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. El Señor le respondió, ¿quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de ver o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, yo te asistiré siempre para que hables y te indicaré lo que debes decir. Pero Moisés insistió, perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. Y el Señor se enojó con Moisés y exclamó, ¿acaso no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Ahora justamente viene a tu encuentro. Bueno, ¿por qué quería resaltar este versículo? Porque cuando el Señor nos da una misión, nos da todas las herramientas para llevarla a cabo. Ah, bueno, y dice, y Dios le dio a Aarón y le dio un bastón, ¿no? Nos da todas las herramientas para llevar esta misión a cabo. A veces, incluso, no significa que las tenga que tener yo a todas esas herramientas, sino que incluso eh, eh, a través de mis hermanos, ¿no? A través de los hermanos, a través de quien tengo alrededor. Así que atentos a eso, ¿no? Atentos a eso. Eh, ¿Quién pone el Señor a mi alrededor para poder llevar a cabo esta misión que me pide? Y tener la fe de que tengo todo lo que necesito, ¿no? No tener miedo, ¿no? Ese un poco enojo de Dios es porque no te estoy diciendo, yo soy Dios, o sea, confía en mí, ¿no? Bueno, y lo manda con esta misión y vemos las 10 plagas, ¿no?
le anticipa que el faraón se va a rehusar. Moisés lo conoce al faraón, ¿no? Entonces sabe también que va a ser una misión muy difícil, muy difícil. Y entonces le dice, bueno, no te preocupes, yo te voy a ir guiando, ¿no? ¿Y qué significan estas 10 plagas? Estas 10 plagas, el Señor lo que va haciendo no son solo para los egipcios, son también para los israelitas, son también para el mundo entero, para todos los que estaban cerca de Egipto, para que todos se enteraran que Él es el único Rey y Señor. ¿No? Que Él es el único que gobierna, Yahvé, yo soy el Señor. Entonces empieza como diría, atacando a los dioses a los que los egipcios adoraban, ¿no? El dios del Nilo, eh, convirtiendo el Nilo en sangre, el dios de la rana, el dios protector del ganado, eh, hasta, hasta el dios de la muerte, ¿no? Mostrando a todos, yo soy el Señor de la vida. Yo soy el Señor de la vida, yo doy la vida, ¿no? Yo soy el único Rey y Señor. Entonces acá un poco lo que les ponía a la derecha es que tratemos de meditar qué dioses idolatramos hoy en nuestra vida, qué dioses a veces hasta anteponemos a nuestro Dios. Em, el dinero, el placer, la sexualidad, el tener. Eh, a veces creemos que no, pero hasta el miedo a la vida, ¿no? A la enfermedad, eh, la fecundidad, hoy que, cuán grande este tema, ¿no? De cuántas mujeres eh, queriendo buscar la vida, ¿no? Dar la vida a ellos mismos, ¿no? Y cuántos médicos también. El otro tema, el control, ¿no? Querer tener el control y angustiarte. Cuánta gente con depresión eh, por no valorar la vida, por no eh, aceptar lo que le toca vivir. Bueno, el poder siempre fue, ¿no? Muy, muy difícil. Bueno, entonces que pensemos, ¿no? ¿Cuáles son esos dioses de los cuales deberíamos dejar, que nos esclavizan, ¿no? Y deberíamos dejar de lado. Bueno, antes de llegar a la Pascua judía, contarles, ¿no? Bueno, Dios manda la primer plaga. ¿Y qué pasa? Les digo dónde voy a leer. La primera entrevista con Moisés, la primera plaga, capítulo 5 del Éxodo estamos. Dice el faraón, Moisés le había pedido que lo dejara ir a hacer sacrificios a Dios al monte Sinaí. Y el faraón se rehúsa y le dice a los sirvientes, háganlos trabajar más duramente y que estén siempre ocupados. Así no prestan atención a estas patrañas. Vemos como el faraón como una figura de Satanás, del mal, ¿no? El opresor. ¿Y cuál es la técnica que usa para oprimir al pueblo y para distraerlos de este objetivo de ir a adorar a Dios? Trabajen, llénenlos de cosas, que no tengan tiempo para nada. Y la verdad que es impresionante porque hoy, ¿cuántos caemos en el activismo? ¿Cuántos caemos en no tenemos tiempo para nada, ni nosotros ni nuestros hijos, ¿no? Nos metemos en fútbol, en rugby, en, no sé, en pintura, en música, en todo. Los chicos no tienen tiempo de nada, están agotados. Hoy los niños están agotados. Y entonces, ¿en qué momento les vamos a transmitir nuestra fe? ¿En qué momento los vamos a dejar adorar, descubrir, hablar, dialogar con su Padre del cielo? Bueno, pasan las 10 plagas que no nos vamos a meter, ya han escuchado, antes de la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Dios les da una
les encomienda celebrar la Pascua, ¿no? Que se preparen para este Pascua de paz, viene de paso, ¿no? Entonces, esta salida y paso, pero ellos no sabían bien a qué, sabían que querían salir, querían la libertad, pero no sabían bien qué les atenía, ¿no? Ni a cuál era la tierra prometida, a dónde iban a ir, ni qué les esperaba. Bueno, primero, entonces, estamos Éxodo 12:13. Entender que la Pascua es el evento central de redención de la historia de Israel y de nuestra historia, de los católicos. Tenemos en el ciclo litúrgico dos momentos muy importantes. La mayoría dice, ah, bueno, Navidad. Sí, Navidad, pero la Pascua es donde todo empieza. La Pascua es muy importante y ahora vamos a entender un poquito por qué. Em, Estas prescripciones para la celebración de la Pascua que le da el Señor, o sea, que le da Dios a los hebreos, eh, son las mismas de cómo celebró Jesús y las bases de nuestra celebración también, ¿no? Les dice que tienen que, le dice, eh, le dice el Señor a Moisés, que para prepararse, dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, estoy en capítulo 12:43. Le dijo el Señor a Moisés y a Aarón, estas son las disposiciones relativas a la Pascua. No deberán comerla ningún extranjero. En cambio, podrán hacerlo todo esclavo adquirido con dinero, con tal que antes lo hayan circuncidado. O sea, lo llama acá, ¿no? A la circuncisión, o sea, a renovar la alianza. ¿Se acuerdan que habíamos visto la semana pasada que era esto de la alianza? Es un vínculo, un lazo de familia que se crea con el Señor a través de la alianza y que se debe fidelidad por un lado que genera amor, este amor, ¿no? Entonces, el Señor les está diciendo, renueven esta fidelidad, este amor conmigo, ¿no? Dice, em, todos la comerán en una misma casa. No saques fuera de la casa ningún pedazo de carne y no quiebres los huesos de la víctima, de este cabrito, de este cordero. No quiebres los huesos del cordero. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto a Abraham que le decía cuando iba a sacrificar a su hijo, Isaac le dice, ¿y dónde está el cordero? ¿No? Preguntando, a quién vamos a sacrificar? Abraham pensando que iba a ser la víctima a su hijo, y Dios le dice, Abraham le dice, Dios proveerá, y el ángel le dice, Dios te va a dar el cordero. Acá vemos a un cordero que van a sacrificar, pero que el Señor le dice que todos los huesos van a estar, que no deben quebrarle ni un solo hueso. Cuando veamos más adelante el libro de Juan, el evangelista, vamos a ver cómo Juan se toma todo un párrafo para descubrir cómo a Jesús no le quiebran ni un solo hueso. Se los voy a leer. Después lo vamos a volver a leer, pero ya que estamos acá, porque es realmente impactante. Juan el Bautista va a señalar a Jesús y va a decir, ese es el Cordero. Entonces todos los judíos que estaban ahí, que estaban esperando a Dios que provea el Cordero, les llama la atención, ¿no? ¿Este es el Cordero? Este es el cordero sacrificial, este es el que vamos a ofrecer. O sea, Juan Bautista lo señala. Y Juan, el evangelista, dice, capítulo 19, versículo 31. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandaran retirar sus cuerpos
para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían crucificado con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto, o sea, él mismo, lo atestigua, su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni uno de sus huesos. ¿Ahora entienden a qué se refería Juan? Se estaba refiriendo a esto, ¿no? Se estaba refiriendo a esto. Eh, Volvemos entonces a la Pascua. Le dice también que los panes que coman sean nacimos, o sea, que no tengan levadura, o sea, que no entre nada en ellos que tenga levadura, o sea, que no entre, piensen que Dios siempre nos enseña con las cosas que nosotros podemos llegar a entender, nos enseña lo espiritual, el mundo espiritual a través del mundo carnal. Entonces, ¿quiénes cocinan los panes? Las mujeres. Entonces, para que todas las mujeres entendieran, ¿no? Para que todos entendieran que no tenían que entrar en ellos, en su cuerpo, nada que les hiciera aumentar el mal. O sea, que tenían que sacar todo el pecado de sí. Y estar listos, ¿no? Esto que escuchamos un montón, el estar listos para salir. Y les dice, la sangre del cordero los librará de la muerte, los hace pintar y les dice, y esa sangre va a salvar a los primogénitos. ¿Cuándo más escuchamos la sangre del cordero que salva? A ver, piensen, ¿dónde escuchamos? ¿Dónde vemos la sangre del cordero que nos salva? Mi hijo que me escucha todo el tiempo hablar dice, ¿lo puedo decir, mamá? Ujú. En la misa, ¿no? En la misa tenemos la sangre del cordero que nos salva, ¿no? Eh, Algo muy lindo es ver cómo el Señor, estos primogénitos que salva, el Señor tenía pensado que todo primogénito fuera quien transmitiera las gracias a la familia. Por eso vemos como Abraham hacía sacrificios, ¿no? Él construía altares, hacía sacrificios. Jacob hace lo mismo, ¿no? Y ahora sus hijos, y esa era esa idea. Y vamos a ver qué pasa con esta idea de Dios cuando llegamos al monte Sinaí, un poquito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, listos, estén listos. Entonces llega la noche de la Pascua y salen. Impresionante, el faraón los libera, dice, sí, sí, váyanse, no los quiero ni ver, no los quiero ni ver, está tiene un dolor encima tan grande porque su hijo acaba de morir que dice, si ustedes son los causantes, mejor váyanse todos, ¿no? Y salen todos los israelitas, tenemos la salida, vamos a ver un poco qué pasa, del Éxodo 14 al 18. Tenemos, como pueden ver acá en el mapa, la salida y cómo de Egipto va a pasar este pueblo por el Mar Rojo. El Mar Rojo, ese paso que simboliza ¿qué? El bautismo, el sacramento del bautismo, ese paso por esas aguas que liberan al pueblo. Entonces dice, el paso por el Mar Rojo simboliza el bautismo, que es el paso de la esclavitud del pecado a la liberación de los hijos de Dios, que implica un caminar en el desierto hasta la tierra prometida que es el cielo. O sea que nos está diciendo en este libro que cuando nos bautizamos, creo que los que estamos todos acá presentes somos bautizados,
empieza nuestro caminar por el desierto hacia la tierra prometida. Por eso probablemente muchos de ustedes al leer habrán sentido como una resonancia en su vida, todo lo que les va pasando, ¿no? Estas caídas, Moisés que pide por ellos, que intercede, todo lo que van viviendo. eh, bueno, nos toca mucho, ¿no? Nos interpela porque lo sentimos muy propios. eh, Aplasta el mal, ¿no? Como ¿no? Cuando pasan por el Mar Rojo, ¿qué pasa? Ellos pasan, pero cuando empiezan a cruzar los egipcios que se arrepienten y el faraón dice, no, vamos tras ellos, cuando el mal viene atrás nuestro, Dios lo aplasta, o sea, Dios triunfa sobre el mal, lo tenemos que tener clarísimo, y el bautismo aplasta ese mal. Entonces tenemos que confiar en el Señor, que a partir del bautismo nos hace sus hijos, tenemos una alianza con Él, ese lazo de amor filial que nos hace sus hijos y nos va a ayudar. Por eso tenemos inmediatamente después del cruce del Mar Rojo este el canto de Moisés, ¿no? Que entona y dice, el Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó, Él es mi Dios y yo lo glorifico. Como ¿no? La alianza que habíamos visto la semana pasada. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, ¿no? Acá a Moisés le brota, por eso lo canta, está gozoso, decir, Él es mi Dios, el que me prometió, el Yahvé, Él que es el que es, ¿no? Y el que me protege, el que me salva, el que me protege, y yo lo glorifico. Bueno, y van hasta el monte Sinaí, ¿no? Van bajando todo por la costa y llegan al monte Sinaí, donde supuestamente le habían pedido al faraón que iban al monte Sinaí a adorar a Dios. Vamos a ver siempre la adoración a Dios en lo alto, en los montes. El monte Sinaí es donde vamos a aprender el patrón de adoración a Dios. Vemos en el Éxodo capítulo 19 en adelante cómo bueno, van a pasar un montón de cosas, ¿no? Abraham sube al monte a encontrarse con Dios y tarda demasiado para el pueblo, ¿no? Tarda tanto para el pueblo está ansioso, que cuando baja, ¿qué habían hecho? Un Mm. cabrito de oro, un becerro de oro. El que traía, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Las tablas de la ley, símbolo de la renovación de esa alianza con Dios, el que venía con la ley que simboliza a Dios mismo, ¿no? Que se encuentra un cabrito de oro. O sea, lo mismo que venían adorando antes, esos ídolos, no duraron nada, no duraron nada, ¿no? Solos. Se rompe esta alianza, pero el Señor dice, bueno, volvé. Abraham, volvé, vamos a volver a empezar. Entonces, esa alianza que tenía eh, como idea que todos los primogénitos fueran los intermediarios de Dios y los hombres en cada familia, no se cumple. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Le dice, bueno, cuando vuelve, ¿no? Con las tablas de la ley, ¿quiénes quieren cumplir con esta alianza? ¿Quiénes van a querer servirme? ¿Quiénes van a querer adorarme? ¿Y quiénes dicen que sí? ¿Quiénes son los que dan un paso adelante? Los levitas. Y de ahí viene el levita, el sacerdote, ¿no? El que se encargaba del tabernáculo, del templo. Los levitas eran, Moisés y Aarón era de la familia de los levitas, o sea, eran de la tribu de los levis. Eh, entonces, los que pasan adelante son, por eso Aarón va a ser como el sacerdote, ¿no? Va a ser el cabeza de los sacerdotes. Eh,
Bueno, de ahí viene eso, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo Dios provee la ley para ir formando este pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El monte Sinaí representa la alianza donde Dios crea esta nación santa que va a ser, ¿se acuerdan que le había prometido a Abraham que tendría una nación, le había prometido una nación, esta nación santa que va a ser la que va a responder a su alianza? Los va a formar, les va a dar la ley para que sepan ellos cómo, qué es lo que necesitan hacer, cómo pueden estar de nuevo en su presencia. Y el tabernáculo que les enseña este patrón de adoración. Entonces, el que quiera un poco Abrile, por favor. los que hagan adoración y quieran por ahí renovar su devoción en la adoración, se pueden llevar la Biblia y leer, ¿no? A partir del Éxodo 19, qué es lo que tenía el tabernáculo, cómo Dios lo piensa, ¿no? Para pensar cómo Dios quiere que lo adoremos. Entonces, con estas tres cosas, ellos estaban listos para salir. Y esta nube, que era el símbolo de bueno, no símbolo, sino la presencia de Dios, esta nube que los acompañaba de día tapando el sol y de noche iluminando para poder avanzar, que había quedado en el monte Sinaí todo este tiempo para que ellos aprendieran, ahora se mueve. O sea que el pueblo va a comenzar a ese camino a la tierra prometida. Ya estaban listos. Según Dios ya estaban listos, pero ellos no se sienten tan listos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entramos en el libro de Números. Bueno, pasa, perdón, bastantes cosas. Bueno, ahora las explico mientras que hago esta introducción. Entonces, el libro de Números es este relato del pueblo de Israel que camina por el desierto. Lo vemos en este color arena porque están en el desierto. Entonces va a ser desde el 2000 hasta el 1700 antes de Cristo. Vemos que Egipto sigue como potencia, eh, y como libro complementario el Deuteronomio. Yo ahora les voy a nombrar algunas partes del Deuteronomio que son importantes que vamos a destacar. Entonces, ¿cuál es ese camino? ¿Qué va a pasar? Van a salir desde el monte Sinaí y van a llegar a Kadesh Barnea. Mientras tanto, todo este tiempo, Dios va a alimentar a su pueblo con el maná, el pan del cielo, ¿no? Que significa la palabra maná, pan del cielo. El maná, pan del cielo, es un anticipo de la comunión, de la Eucaristía, que es también el pan del cielo, ¿no? Así como ellos tenían que comerlo a diario, no podían juntar, eh, no podían, todas las cosas que les pasan, ¿no? Los que quieren juntar más maná, se pudre. Bueno, es como si yo quisiera comerme 10 hostias porque porque creo que si me como 10 voy a tener más a Jesús adentro, ¿no? Bueno, es un poco una muestra de cómo es el pan del cielo, cómo nos alimenta Dios. Bueno, entonces todo este recorrido Dios los va a alimentar y ellos tienen que confiar en que ese alimento es lo que necesitan para caminar. Qué lindo, ¿no? Cómo nos muestra Dios que en la tierra, en este caminar a nuestra tierra prometida, a este cielo, a su reino, Él nos va a dar el alimento justo todos los días para que podamos llegar sin desfallecer. Es justo lo que necesitamos. Nos va a alimentar cada día. Bueno, ¿qué pasa en este lugar? Cadella Barnea, que significa separación. En números 13 vemos que Moisés manda, por pedido de Dios, 2 espías para ver cómo podía tomar la tierra prometida. Y yo pongo, ¿qué pasa, no? ¿Y qué pasa? Y pongo, y la carpa del encuentro, habíamos visto que
Moisés, para tomar cada decisión, todo lo que hacía, no lo hacía sin antes ir a la carpa del encuentro y consultarle a Dios. Esta carpa del encuentro era una carpa donde Moisés entraba y rezaba, se ponía en oración y se encontraba con Dios y Dios le daba las indicaciones de lo que tenía que hacer. Y vemos que los manda y cuando vuelven no pasa este encuentro, ¿no? ¿Qué pasa? La falta de confianza en quien les prometió dar la tierra. Vuelven, manda 12 espías, 12 espías para ver, les dice, bueno, vayan y vean cómo son los frutos de la tierra, quiénes son los habitantes, estudienlos. Y cuando vuelven, y les dice, y traigan algunos de sus frutos, dicen que vuelven, ¿no? Con una carreta, porque las uvas pesaban tanto, eran tan grandes, tan jugosas que las tenían que trasladar en carretas, ¿no? Entonces realmente dice, realmente la tierra que Dios nos promete es una tierra que emana leche y miel. Pero 10 de estos espías que manda, o sea, de uno por cada tribu, 10 de ellos dicen, pero está habitada por gigantes y no podremos. Y de hecho, dan falso testimonio y convencen a la gente y la llenan de miedo para que no la tomaran. Y Josué y Caleb, dos de estos que habían ido, dicen, no, para nada. Si Dios nos sacó del de Egipto, nos mantuvo todo este tiempo en el desierto, nos da de comer, Dios nos va a hacer tomar esta tierra, vamos ya, ¿no? Y querían decirle, vamos ya, ¿no? ¿Cómo responde, no? De inmediato, hay que responder de inmediato a lo que Dios nos pide. Y el resto, no podremos, no podremos. Y vemos cómo esta falta de confianza hace que realmente no puedan, o sea, ellos se creen que no pueden, a pesar de todo lo que Dios les venía mostrando que hacía por ellos. Entonces Dios les dice, bueno, si ustedes no creen que puedan, yo no puedo hacer nada por ustedes. Por esos 40 días que estuvieron eh, espiando la tierra prometida, tendrán 40 años para volver a aprender a confiar en mí. Claro, cuando Moisés les da esta noticia, ¿qué les parece? ¿Les gustó? No, pero ¿cuál? Para nada, ¿no? Les cayó pésimo. Entonces vemos cómo se empiezan a rebelar. Unos dicen, nos sacaste del desierto para matarnos de hambre. ¿A dónde nos vas a llevar? Volvamos, ¿no? Unos dicen, volvamos. Bueno, se revela todo el pueblo. Y entonces toda esta gran nación, y entonces Dios dice, ¿sabes qué, Moisés? Me voy a deshacer de todos estos que no creen en mí y voy a hacer una gran nación de ti. No te preocupes. Y Moisés le dice, no, Señor, no, si vos eliminás esta gran nación, todas las otras naciones de alrededor van a decir, este Dios que los sacó de Egipto para matarlos y nadie más va a creer en vos. Entonces, Señor, ayúdanos a llegar a la tierra prometida, ¿no? ¿Qué les parece que significa esta intercesión, no? ¿Es que Moisés es más bueno que Dios? ¿Les parece? Yo lo guardo en un lugar donde ella no sepa. Disculpa, creo que el Esperen que micrófono abierto. tenemos... Esperen que voy a apagar el Y micrófono. porque no me importa si no volvés, sino que Ahí está. Ahora sí. Si alguno quiere preguntar o comentar algo, tienen que activar su micrófono. Bueno, no es que que Moisés fuera mejor que Dios, más bueno que Dios, sino cómo Dios quiere que nosotros intercedamos por nuestros hermanos, ¿no? Y nos muestra la importancia de la intercesión por nuestros hermanos. Em, qué poder tenemos de interceder. Qué importante que es lo que le pedimos al Señor y cómo nos escucha. ¿Se acuerdan que les había dicho que la palabra escucha
se repite un montón en este libro y qué importante que es. Bueno, cómo el Señor escucha, y lo escucha a Moisés, y entonces agarra a los que se querían ir y dice Moisés, ¿no? Bueno, si Dios está con nosotros, entonces Él va a tomar, a tomar esto, y termina de decir eso y se abre la tierra y se los traga, ¿no? Como 200 personas mueren en el acto, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Eh, este pueblo sigue probando la fe de Moisés, ¿no? Qué pueblo difícil de guiar. Si bien Dios le daba todas las herramientas, le dice, nos morimos de agua, ¿no? Siguen avanzando un poco más y nos morimos de sed, nos morimos, ¿para qué nos trajiste acá? Para morir. Y lo hacen dudar a Moisés, ¿no? Lo llevan hasta el extremo de que Moisés duda, perdón, y dice que toca la roca 2 veces, ¿no? Como que desconfía, y esa desconfianza, Dios le dice, no, no vas a poder llevar a tu pueblo adelante. A partir de ahora va a ser Josué eh, el que siga guiando a este pueblo. Ahí podemos decir, pero qué duro el Señor con todo lo que hizo Moisés. Con todo lo que hizo el Moisés, bueno, lo que nos está mostrando es que en el momento que nosotros desconfiamos del poder de Dios en nosotros, y no vamos a poder llevar adelante esa misión que nos va a dar, porque nosotros no creemos, dejamos de creer, perdemos la fe en que el Señor puede obrar en nosotros, ¿no? Y puede lograr lo que sea que nos proponga y que se proponga. Pero Dios no es tan duro con Moisés, por eso vemos en el Deuteronomio como al final, ¿no? Al final del Éxodo, Moisés sube a la montaña enfrente a la tierra prometida y Dios le dice, mira toda la tierra, él puede ver todo, y le dice, esa es la tierra que le daré. Era una belleza, una preciosura. Dice, esta es la tierra que le entregaré al pueblo. La satisfacción que tenía Moisés, que bueno, no iba a ser él el que guiara esa conquista, pero sí, ya era el grande, ¿no? Pero sí que Dios cumplía su promesa, y dice que eh, el Señor, dice, y el Señor se encargó de su siervo, y nunca más encontraron el cuerpo de Moisés, nunca se lo encontró, o sea, el pueblo judío nunca encontró el cuerpo de Moisés. Que lo vemos de nuevo en la transfiguración del Señor, ¿no? En el monte Tabor vemos que Moisés aparece con Elías. Elías, vamos a ver la clase que viene, ¿no? Que también se va en cuerpo y alma al cielo. Entonces, como el Señor se ocupó y pagó, ¿no? O sea, y se encargó de su siervo. Antes de que esto pasara, tenemos en el Deuteronomio 6:4, si quieren buscar, en el libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, tenemos las últimas palabras de Moisés a los israelitas, que son muy lindas porque siempre las últimas palabras resumen un poco eh, lo que esta persona quiere transmitir, ¿no? Son muy importantes, siempre hay que prestarle atención, ¿no? Dice así, las voy a leer. Perdón, las voy a poner acá. Siguiente, Shema Israel, ¿no? Escucha Israel. Shema Israel significa escucha Israel. Acá, yo la leo acá en mi Biblia, pero las tienen ahí. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo
y que estén como una marca sobre tu frente. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a sus padres, a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. eh, y cuando comas hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte al Señor que te hizo salir de Egipto, del lugar de esclavitud. Toma al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Qué lindo, ¿no? O sea, Abraham le está recordando a todos los israelitas que, y los está como incentivando que están a las puertas de la tierra prometida y que no se olviden cuando estén bien, que no se olviden de quién los llevó hasta ahí, quién hizo todos esos milagros, quién los ayudó y quién es su Dios, ¿no? Que no se olviden y que les enseñen a sus hijos, se inculquenlas a sus hijos, háblenles de ellas cuando estén en casa, de viaje, cuando se acuesten, se levanten, en todo momento, ¿no? Átenlas a la muñeca para que se acuerden todo el tiempo, acuérdense todo el tiempo de esto que hizo el Señor por ustedes. Eh, no se olviden, no se olviden del Señor. Esta oración es una de las más famosas de la Tenaj. Eh, que la rezan todos los judíos y que no sé si se acuerdan cuando Jesús le pregunta al joven rico, ¿no? Le dice, ¿cómo? El joven rico le dice, Señor, ¿cómo puedo salvarme? ¿No? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Le dice esto, ¿no? Le recuerda, mira, así de sencillo, amando a Dios sobre todas las cosas. No busques más ídolos, no te olvides cuando estés bien, acordate de Él en todo momento. Acordémonos del Señor en todo momento y de su bondad, ¿no? Así que con esto eh, terminamos a las puertas de la tierra prometida. Eh, Y los invito a esto, ¿no? A leer de nuevo la preparación de la Pascua y ver cómo Dios pensó en esta preparación para ayudarnos a vivir nuestra Pascua mejor, ¿no? Veamos qué fue lo que le dictó Dios a Moisés para poder revivir nuestra Pascua mucho mejor. Y sepamos que Dios escucha siempre y que con su pedagogía divina nos enseña su ley y cómo poder estar en su presencia. Su ley, como decía un salmo, uno de los salmos, ¿no? El salmista decía, eh, tu ley es alegría, Señor, tu ley me conforta, porque no veían la ley como algo malo, algo restrictivo, sino como una guía a la salvación. Nosotros tenemos como ese concepto equivocado, ¿no? De la ley como algo malo, como algo que nos limita. Y es totalmente lo contrario. El Señor nos da su ley como guía. Es como, no sé si alguno fue caminando, yo no, pero si alguno fue caminando a Santiago o hizo alguna vez alguna peregrinación y no tener ningún letrero, ninguna guía. ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo sabemos si vamos bien o no? Si no tenemos ninguna indicación. Bueno, por eso la ley, ¿no? No nos prives, dice el salmista, no nos prives de tu ley. Eh, gracias, así que gracias, Señor, por darnos tu ley. Sepamos que su plan es perfecto y nos involucra. Que este éxodo, esta salida de Egipto, de esta salida de la esclavitud, como vemos de los egipcios, tiene que resonar en nuestra vida porque es eh, lo mismo que nos pasa hoy a nosotros con el bautismo, esa salida de la esclavitud del pecado a una nueva vida y cómo el Señor nos va
mostrando, y este curso también tómenlo como una revelación del Señor a ustedes. Les está revelando su palabra, les está abriendo los ojos para que entiendan, para que conociendo la historia lo puedan alabar de verdad y decir, santo, santo, santo es el Señor. Cuando sigan estudiando y vean que en el Apocalipsis, ¿no? Cuando dice Hosana, todo el pueblo de Dios cae de rodillas, entendemos que cada vez que el sacerdote dice Hosana, están todos los santos alabando a Dios y nosotros nos estamos uniendo a eso, ¿no? Por eso es tan importante conocer las escrituras. Las escrituras se escribieron para enseñarnos y darnos esperanza. Así que bueno, espero que les haya servido de eso, ¿no? Esto, reflexionemos. Confiamos en el poder del Señor, confiamos en el camino por el cual el Señor nos quiere llevar, confiamos en quien expone a eh, a nuestro lado para guiarnos, ¿sí? Recemos mucho por el Papa, que tiene mucha presión, tiene mucho que decidir y un camino difícil como líder, ¿no? Y exigente como líder. Y ayudémoslo, no seamos como este pueblo rebelde que se nos muestra y que tortura a Moisés y que lo hace caer, ¿no? Ojo con eso, ojo con eso. Recemos por el Papa, que es el Al-Jabayí, como veíamos antes, es el mediador, el administrador de todas las gracias del reino de Dios en la tierra. Bueno, vamos a terminar con una oración. Ahora los voy a hacer hablar a ustedes, pero vamos a terminar este video, esta grabación, con esta conclusión. Dios nos está llamando porque quiere que los conozcamos, quiere hacernos oír su palabra y mostrarnos su plan de salvación que comenzó en los patriarcas y continúa en nuestra vida. Por eso invoquemos al Espíritu Santo, invoquen al Espíritu Santo, abran su Biblia y lean, y lean. Rezamos todos juntos. Te damos gracias, Señor, por las inspiraciones que te has dignado revelarnos. Te pedimos que podamos ponerlas en obra para cumplir tu santa voluntad. María, Madre de la Divina Gracia, ayúdanos. Amén. Bueno, los próximos libros para leer no son Éxodo y Números. Está mal eso. Los próximos libros para leer son Josué, o sea, empieza la conquista. Son Josué, acá llego, Jueces, Josué, Jueces y del primer libro de Samuel los primeros 8 capítulos. Después se los paso, ¿sí? Pero eso sería la conquista y Jueces. Que es lo que vemos, el periodo este verde que vamos a ver en la próxima sesión. Bueno, voy a parar la grabación.